La mansión en las lomas de Chapultepec era menos un hogar y más un mausoleo de cristal y mármol, un monumento a una fortuna tan vasta como la soledad que la habitaba. Cada mañana, los primeros rayos de sol se estrellaban contra los ventanales inmaculados, pero la luz nunca lograba calentar el interior. El silencio era el verdadero dueño del lugar, un silencio pesado, denso, que absorbía el eco de los pasos sobre los pisos pulidos y el murmullo lejano del tráfico de la Ciudad de México. El aire olía limpio, a un químico caro y anónimo que borraba cualquier rastro de vida, de comida casera, de humanidad. Era un espacio diseñado para impresionar, no para acoger. Cada obra de arte contemporáneo en las paredes, cada mueble de diseño minimalista gritaba riqueza y poder, pero susurraba una desolación profunda. Aquí vivía Arturo, un hombre que había conquistado el mundo de la construcción, pero había perdido el mapa de su propia casa. Arturo, a sus 42 años, observaba este reino, silencioso desde el epicentro de su poder, una oficina en el ala oeste de la mansión, equipada con más tecnología que el centro de control de una misión espacial. Desde una pared de monitores controlaba su imperio inmobiliario y con la misma distancia emocional vigilaba su hogar. Su imagen se reflejaba en las pantallas apagadas. Un hombre impecable, vestido con un traje Zegna que costaba más que el salario anual de muchos, pero con una sombra perpetua de agotamiento bajo los ojos. Había una tensión constante en su mandíbula, un rictus de frustración que ni el éxito ni el dinero podían borrar. Era un hombre que podía levantar rascacielos de la nada, pero no podía reconstruir el puente hacia sus propios hijos, un arquitecto de futuros ajenos que había dejado su propio hogar en ruinas emocionales. En uno de los monitores más pequeños, casi como una nota al pie de su vida, aparecía el cuarto de juegos. Allí estaban Mateo y Sofía, sus gemelos de 7 años, sentados en el suelo. Eran niños hermosos, con el cabello oscuro de su madre y la piel cuidada, pero sus ojos no se fijaban en nada, vagando en una oscuridad perpetua. Se tomaban de la mano, un gesto instintivo que era su ancla en un mundo que solo podían percibir a través del tacto y el sonido. Rodeados de los juguetes más caros y sofisticados de Europa, permanecían quietos, como dos estatuas delicadas en un museo frío. Arturo los miraba, y el nudo en su estómago se apretaba. Cada vez que veía sus miradas perdidas, revivía el destello de los faros, el chirrido de los neumáticos y el silencio aterrador que vino después, el accidente que le arrebató a su esposa y la luz de los ojos de sus hijos. Fue entonces cuando una nueva figura entró en el cuadro del monitor, rompiendo la composición estática de su dolor. Era Xochitl, la nueva empleada doméstica, una mujer de Oaxaca que había empezado a trabajar apenas esa semana. Tenía 35 años, una trenza larga y oscura que caía sobre su hombro, y una presencia serena que contrastaba violentamente con la rigidez del entorno. Se movía con una gracia natural, sin la prisa nerviosa del resto del personal. Arturo la había contratado sin prestarle mucha atención. Era solo un nombre más en la nómina, una pieza funcional en el engranaje de su vida perfectamente organizada. La observó con una curiosidad distante, esperando que cumpliera sus tareas de limpieza con la eficiencia silenciosa que él exigía de todos sus empleados. Sin embargo, lo que vio a Minoch en él continuación lo dejó paralizado. Xochitl no estaba limpiando. Dejó su carrito de limpieza a un lado, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo de madera con los niños, formando un pequeño círculo de humanidad en medio de la vasta habitación. Cerró los ojos, un gesto que Arturo encontró extrañamente íntimo, y comenzó a hablar con una voz suave, casi un susurro melódico. No estaba hablando de juguetes ni de caricaturas. Les estaba describiendo el mundo que no podían ver. El sol de la mañana se siente como una caricia tibia en la mejilla, como cuando la abuela nos arropa con una manta de lana, decía. Y el olor que entra por la ventana son las jacarandas. Huelen a un color morado dulce, como si el cielo se hubiera caído en los árboles. Arturo se inclinó hacia el monitor incrédulo. Vio cómo Xochitl tomaba las manos de Mateo y las guiaba sobre la superficie rugosa de un zarape de lana que había traído en su bolso. Los colores aquí cantan una canción, le susurraba. Este rojo es fuerte, como el latido del corazón, y este amarillo es brillante, como una risa que no puedes contener. Luego sacó una piedra de río, lisa y fría, y una hoja de maguey firme y con bordes afilados, creando un universo de texturas, olores y sensaciones que nadie, ni las niñeras especializadas, ni los terapeutas carísimos, ni él mismo, se había molestado en construir para ellos. Estaba traduciendo la luz a un lenguaje que ellos podían entender, el lenguaje del alma. Una ola de vergüenza, tan helada como el mármol de su casa, recorrió a su Arturo. Vio a sus hijos sonreír, una sonrisa genuina,
no el reflejo pálido de una alegría ausente. Sofía inclinó la cabeza escuchando la melodía del zarape como si fuera real. Por primera vez en 2 años no estaba viendo a 2 víctimas ciegas, sino a 2 niños curiosos explorando el mundo. Y la persona que los guiaba no era un especialista de renombre, sino una mujer de origen humilde que poseía una sabiduría que no se podía comprar, facturar ni cuantificar. En ese instante, la fortaleza de indiferencia que Arturo había construido a su alrededor comenzó a agrietarse, revelando la dolorosa verdad. En su afán por darles todo lo materialmente posible, les había negado lo único que realmente necesitaban. El gesto de Xóchitl, sentada en el suelo con los ojos cerrados, se convirtió en la frase marcante que inició el verdadero derrumbe y la posterior reconstrucción de su vida. ¿Te está atrapando esta historia? Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y sentirnos más cerca de ti. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que toque el corazón y nos recuerde la importancia de la conexión humana. Ahora, acompáñanos a descubrir cómo este simple acto de bondad comienza a transformar un mundo de silencio y soledad. Intrigado y profundamente conmovido por la escena que había presenciado, Arturo actuó con la misma velocidad decisiva que aplicaba en sus negocios. Apagó el resto de los monitores, dejando solo la imagen del cuarto de juegos y llamó a su asistente personal. «Pídale a Xóchitl que venga a mi oficina de inmediato», ordenó, su voz desprovista de la dureza habitual, teñida ahora por una extraña urgencia. Se recostó en su silla de cuero italiano. El silencio de la mansión de repente se sentía diferente. Ya no era un vacío, sino un espacio expectante. Por primera vez en años no estaba pensando en planos, presupuestos o permisos de construcción. Estaba pensando en la melodía de los colores de un zarape y en las manos de sus hijos explorando un universo que él, con toda su riqueza, ni siquiera sabía que existía. La puerta se abrió suavemente y Xóchitl entró, secándose las manos nerviosamente en su delantal. La opulencia de la oficina, con su escritorio de caoba y su vista panorámica de la ciudad, pareció intimidarla por un momento. «Señor, ¿me mandó llamar?», preguntó en voz baja. Arturo le hizo un gesto para que se sentara. Una cortesía que rara vez extendía a sus empleados. «Xóchitl», comenzó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Yo la vi, con mis hijos, en las cámaras». La confesión lo hizo sentir extrañamente vulnerable. Lo que usted hizo, nadie lo había hecho antes. Les estaba enseñando a ver. La última palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un significado nuevo y profundo. Admitir el éxito de ella era admitir su propio y rotundo fracaso. Xóchitl no se atribuyó ningún mérito. Simplemente asintió. Su mirada era tranquila y directa. «Los niños son curiosos, señor. Solo necesitan que alguien les preste un poco de tiempo y les hable en un idioma que puedan sentir». Su simplicidad desarmó por completo a Arturo. No había arrogancia ni una petición de reconocimiento. En ese momento, Arturo tomó una decisión que alteraría el curso de sus vidas. «Quiero que deje sus labores de limpieza», dijo firmemente. «A partir de hoy, usted será la cuidadora principal de Mateo y Sofía. Tendrá carta blanca. Su única tarea es hacer exactamente lo que estaba haciendo hoy, enseñarles a vivir. El sueldo será el que usted considere justo». Xóchitl lo miró y una sonrisa gentil iluminó su rostro. «No necesito más dinero, señor. Solo quiero que los niños sientan el mundo». Ese mundo del que hablaba Xóchitl era un eco doloroso del que Arturo había destruido. Los recuerdos del accidente lo asaltaban en oleadas, especialmente en la quietud de la noche. Se veía a sí mismo conduciendo, con Elena a su lado, riendo mientras cantaba una canción infantil con los gemelos en el asiento trasero. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando rayas doradas en el interior del coche. Era una imagen de felicidad tan perfecta que ahora parecía una cruel fantasía. Recordaba haber mirado a Elena, su sonrisa, el brillo en sus ojos mientras se giraba para hacerles cosquillas a los niños. Fue solo un segundo de distracción, un instante infinitesimal en el tiempo, pero fue suficiente para que el universo se partiera en dos. El chirrido de los neumáticos fue el sonido que desgarró la tela de su vida, seguido de un estallido ensordecedor de metal y vidrio. Luego, un silencio antinatural, más profundo y aterrador que cualquier ruido. Lo siguiente que recordó fue el olor a antiséptico y la luz fluorescente de un hospital. Un médico con una expresión sombría y palabras cuidadosamente ensayadas le informó que Elena había muerto en el impacto. Y luego la segunda estocada. Los niños habían sobrevivido, pero el trauma del golpe había causado un daño severo e irreversible en sus nervios ópticos.
La palabra ceguera resonó en la habitación esterilizada, una sentencia de por vida para sus hijos y para su propia conciencia culpable. En ese momento, Arturo se desconectó del mundo. Se convirtió en un autómata, funcionando a base de pura inercia. La culpa era una bestia voraz que lo consumía desde dentro. Él conducía. Él había desviado la mirada. Cada noche la misma pregunta lo torturaba. ¿Y si no hubiera mirado a Elena en ese preciso instante? El funeral fue un borrón, un desfile de rostros compungidos y abrazos vacíos. Él estaba allí físicamente, pero su alma estaba atrapada en los restos retorcidos del coche, junto a la mujer que amaba. Se vistió de luto, pero el verdadero luto lo llevaba por dentro, una oscuridad que prometió nunca dejar salir. Cuando trajo a los gemelos a casa, la mansión se convirtió en una trampa de recuerdos dolorosos. Vio a Mateo caminar con las manos extendidas, buscando a tientas el sofá que antes saltaba con alegría. Vio a Sofía tropezar con la alfombra donde solía jugar con sus muñecas. La luz que antes llenaba su hogar ahora parecía burlarse de la oscuridad de sus hijos. El dolor era tan insoportable que Arturo encontró la única salida que conocía: el trabajo. Se sumergió en Blengentoset, proyectos, reuniones y viajes, construyendo un imperio como una forma de expiación, creyendo erróneamente que el éxito material podría de alguna manera compensar el fracaso espiritual de no haber podido proteger a su familia. Así comenzó la era de los sustitutos. Contrató a las mejores niñeras, a los pedagogos más recomendados, a los terapeutas más caros. Llenó la casa de expertos que hablaban de estimulación temprana y desarrollo psicomotriz, pero que nunca se sentaron en el suelo a describir el aroma de una flor. La mansión se convirtió en una clínica privada de lujo, eficiente y estéril. Les dio a sus hijos todo lo que el dinero podía comprar, excepto a sí mismo. Se convirtió en un proveedor, un administrador, un fantasma que firmaba cheques pero que no sabía cómo dar un abrazo. Se convenció de que esa distancia era una forma de protegerlos de su propia tristeza, cuando en realidad era una forma de protegerse a sí mismo de su abrumadora culpa. El primer día de Xochitl como spa, cuidadora principal, no comenzó en la sala de juegos, sino en el corazón de la casa, la cocina. Descartó los menús insípidos preparados por el chef y se arremangó. Llamó a Mateo y Sofía, y por primera vez, los niños entraron en ese espacio dominado por los olores y los sonidos. «Hoy vamos a cocinar con la nariz y con las manos», les anunció. Les enseñó a oler el cilantro fresco, describiéndolo como el perfume del campo después de llover. Les dio a oler la menta, un soplo de aire frío en un día caluroso, y el epazote, el secreto que le da sabor a los frijoles de la abuela. La cocina, antes un lugar de paso, se transformó en un laboratorio de aromas. Guió sus pequeñas manos sobre las texturas de los ingredientes que Arturo solía importar de rincones exóticos del mundo, pero que nunca había tocado realmente. Sintieron la piel rugosa y protectora de una piña, que Xochitl describió como una armadura dulce. Exploraron la suavidad casi cerosa de un pimiento rojo y la sorprendente aspereza de una mazorca de maíz. Les enseñó a desgranar los elotes, a sentir los granos firmes y apretados, un trabajo que requería concentración y tacto. Mientras lo hacían, les contaba historias de la siembra y la cosecha en su pueblo, conectando la comida con la tierra y el esfuerzo humano, algo que los menús impresos nunca podrían hacer. Al día siguiente los sacó al jardín, un espacio meticulosamente cuidado por un equipo de jardineros, pero que para los niños era un territorio desconocido y prohibido. Xochitl los invitó a quitarse los zapatos y los calcetines, un acto de pequeña rebeldía que los hizo reír nerviosamente. Caminaron sobre el césped recién cortado y Xochitl les pidió que describieran la sensación. Mateo dijo que sentía cosquillas frías y Sofía añadió que la tierra debajo estaba suave y un poco húmeda. Por primera vez, el jardín no era solo un lugar para ser visto, sino un lugar para ser sentido, vivido y explorado desde la planta de los pies. Se detuvieron frente a un rosal. Las niñeras anteriores les habrían advertido sobre las espinas, pero Xochitl guió con cuidado sus dedos para que tocaran un pétalo. «Esto es un pétalo de rosa», les explicó. «Se siente como el terciopelo, suave y delicado. Y su olor es el que usan las mamás para darse un beso de buenas noches». Luego los llevó hasta un jazmín, cuyo aroma era más intenso. Este es un perfume más atrevido, como una noche llena de estrellas. Estaba construyendo un diccionario sensorial para ellos, asociando cada estímulo con una emoción, un recuerdo o una imagen poética, dándoles las herramientas para colorear su mundo oscuro. La música también se convirtió en una herramienta fundamental. Desempolvó un viejo tocadiscos que había en la biblioteca
y, en lugar de poner las predecibles canciones infantiles, llenó la casa con los sonidos de su tierra. Les puso sones ismeños y les explicó que esa música sonaba como una fiesta en la plaza del pueblo, llena de faldas de colores girando. Les puso una chilena de la costa y les dijo que sonaba a mar y a nostalgia. Les enseñó a sentir la vibración del bajo en el suelo de madera y a seguir el ritmo con palmadas, convirtiendo sus cuerpos en receptores de la alegría y la melancolía de las melodías. Para ayudarlos a navegar por la inmensa y silenciosa casa, Xochitl creó mapas de sonidos. Se paraban en el gran vestíbulo y escuchaban. Ese zumbido grave que nunca para es el refrigerador en la cocina, les decía. Nos dice dónde está la comida. Y ese silbido agudo que a veces se oye viene del pasillo del segundo piso. Es el viento que se cuela por una ventana. Nos canta para que no nos sintamos solos. La casa, antes un laberinto frío y amenazante, comenzó a adquirir una personalidad, a hablarles en un lenguaje de crujidos, zumbidos y ecos que solo ellos, gracias a Xochitl, podían entender. Las noches se llenaron de historias. Xochitl no leía de libros impresos con dibujos que ellos no podían ver. Se sentaba entre ellos y, con la voz pausada, les narraba los cuentos que su abuela le contaba a ella. Eran leyendas de la creación del mundo, historias de colibríes mensajeros, del conejo en la luna y de alebrijes que cobraban vida en los sueños. Usaba objetos para dar vida a los personajes. Una piña de pino era un coyote astuto, una pluma suave era un pájaro sabio. Sus manos se convertían en el escenario donde se desarrollaba la magia, y la imaginación de los niños volaba libre, creando sus propias imágenes internas, más vívidas que cualquier ilustración. Poco a poco, la transformación se hizo evidente. El silencio de los gemelos fue reemplazado por un torrente de preguntas. Mateo, que antes apenas hablaba, ahora tarareaba las canciones oaxaqueñas mientras caminaba por los pasillos, usando el eco como su propio acompañamiento. Sofía comenzó a describir a las personas por su olor, diciendo que la cocinera olía a pan caliente y canela y que el jardinero olía a tierra mojada y sol. Se movían con más confianza. Sus manos ya no buscaban a tientas con miedo, sino que exploraban con una curiosidad renovada. Estaban despertando de un largo letargo emocional. Arturo era un espectador silencioso de esta metamorfosis. Observaba desde el umbral de las puertas o a través de la fría lente de sus cámaras de seguridad. Veía a sus hijos reír a carcajadas, algo que no recordaba haber oído desde antes del accidente. Los veía más vivos, más vibrantes, más felices de lo que habían estado en 2 años. Se sentía como un extraño en su propia casa, un fantasma que rondaba la periferia de una felicidad en la que no sabía cómo participar. La gratitud que sentía hacia Xochitl era inmensa, pero venía mezclada con una punzada de celos y una dosis paralizante de miedo. Celos por la facilidad con que ella había logrado lo que él con todo su poder no pudo, conectar con sus hijos. Y miedo. Miedo de acercarse, de intentar cruzar el abismo que él mismo había creado. Miedo de que si se permitía sentir ese amor de nuevo, el dolor de su pérdida y su culpa lo destruirían por completo. Prefería la seguridad de su soledad controlada que el riesgo impredecible de la intimidad emocional. Sin embargo, el muro que había construido comenzaba a mostrar fisuras, a desmoronarse ladrillo a ladrillo con cada risa de sus hijos. Un tarde, al llegar a su oficina, encontró sobre la pulcra superficie de su escritorio un pequeño tesoro. Un solo pétalo de gardenia, cuidadosamente aplastado, liberando su perfume embriagador. Marcia, su asistente, nunca habría permitido algo así. Supo de inmediato que era obra de Sofía. Imaginó sus pequeños dedos guiados por Xochitl, preparando ese regalo para él. El aroma floral llenó el espacio estéril, un invasor cálido y vivo en su fortaleza de cristal. Era el primer gesto de amor que recibía de su hija en 2 años, un mensaje enviado en el único lenguaje que ella podía usar. Arturo recogió el pétalo con una delicadeza que no sabía que poseía. Lo sostuvo en la palma de su mano, frágil y efímero, pero con un peso emocional inmenso. No lo tiró. Lo guardó en el cajón de su escritorio junto a los contratos de millones de dólares y los planos de futuros rascacielos. Era un pequeño recordatorio, un ancla sensorial que lo conectaba con ese otro mundo que florecía dentro de su propia casa. Un mundo al que anhelaba pertenecer pero al que aún no se atrevía a entrar. La verdadera grieta en su armadura se produjo una noche de martes. Arturo llegó a casa más temprano de lo habitual, una anomalía en su rutina. La mansión estaba en una penumbra silenciosa y un miedo irracional lo invadió. Siguió el sonido de susurros hasta la biblioteca, un cuarto que rara vez se usaba. La escena que encontró allí lo detuvo en seco.
A la luz de una única lámpara, Xochitl, Mateo y Sofía estaban sentados en el suelo, en el centro de la habitación. Sobre la alfombra persa, Xochitl había extendido una gran pieza de terciopelo negro, tan oscura como el cielo sin luna. Sobre ella había esparcido docenas de pequeños cristales de cuarzo, fríos y con bordes afilados. «Este es el cielo de noche», les decía en un murmullo. «El terciopelo es la oscuridad suave y profunda, y cada uno de estos cristales es una estrella. Tóquenlas, sientan su luz fría». Arturo se quedó en la sombra de la puerta, sintiendo que estaba interrumpiendo un ritual sagrado. Observó con el corazón en un puño cómo sus hijos, con una concentración reverente, exploraban el firmamento a sus pies. Sus dedos trazaban constelaciones imaginarias, sus rostros iluminados por una maravilla que él creía perdida para siempre. «Las estrellas no hacen ruido», continuaba Xochitl. «Son pura luz silenciosa, pequeños diamantes que nos cuidan desde muy lejos». Estaba convirtiendo la astronomía en poesía, la física en una experiencia táctil y emocional. La belleza de la escena era tan abrumadora que a Arturo le costaba respirar. Xochitl, con esa sensibilidad casi animal que la caracterizaba, sintió su presencia. No se giró para mirarlo, pero su siguiente frase pareció dirigida a él. «Y esta», dijo, colocando una perla lisa y redonda en el centro del terciopelo, «es la luna, es la reina de la noche. Se siente suave, llena de una luz tranquila que nos acompaña». Levantó la vista, sus ojos encontrando los de Arturo en la penumbra. Fue una invitación silenciosa, una puerta abierta que él podía elegir cruzar o no. Con el corazón martillándole en el pecho, Arturo dio un paso fuera de las sombras y luego otro. El sonido de sus zapatos de piel sobre la alfombra pareció un trueno en la quietud de la biblioteca. Se arrodilló y luego se sentó en el suelo junto a ellos. Un gesto que se sintió a la vez torpe y monumental. Sus rodillas protestaron, no acostumbradas a esa postura de humildad. Se sintió expuesto sin la protección de su escritorio o la autoridad de su traje. Era solo un hombre, sentado bajo un cielo de terciopelo. Tú descríbeles la luna, Arturo», susurró Xochitl, llamándolo por su nombre de pila. Por primera vez. Él tragó saliva. El pánico se apoderó de él. ¿Qué podía decir? ¿Hablar de su composición geológica, de su distancia a la Tierra? Miró la perla y luego a sus hijos. «La luna es», tartamudeó, «es blanca, un blanco, tranquilo». Las palabras le parecieron pobres, inadecuadas. Fue entonces cuando Mateo, su hijo, se giró hacia el sonido de su voz. Lentamente levantó la mano, no hacia la perla, sino hacia él. Sus pequeños dedos tocaron la mejilla de Arturo, explorando la aspereza de su barba incipiente, trazando la línea de su mandíbula. «Papá», susurró el niño, y una sonrisa pura, luminosa, se dibujó en su rostro. Ese simple toque, ese contacto piel con piel, derrumbó los últimos vestigios del muro de Arturo. Las lágrimas que había contenido durante 2 años finalmente brotaron, silenciosas y liberadoras, cayendo sobre el cielo estrellado de terciopelo. Impulsado por esta nueva conexión, Arturo comenzó a participar activamente. Canceló reuniones, delegó responsabilidades y empezó a pasar las tardes en casa. Le pidió a Xochitl que lo incluyera, que le enseñara a hablar ese nuevo lenguaje sensorial. Aprendió a describir atardeceres y a crear historias con los sonidos de la lluvia. Estaba redescubriendo a sus hijos y en el proceso redescubriéndose a sí mismo. Esta renovada esperanza lo llevó a cometer un error comprensible. Volvió a buscar una solución en el mundo que conocía. Programó una cita con el doctor Ricardo Morales, una eminencia en neurooftalmología del ELPOES, hospital más exclusivo de Santa Fe. El consultorio del doctor Morales era la antítesis del mundo que Xochitl estaba construyendo. Era un espacio frío, impecable, dominado por el blanco y el acero cromado. Olía a esterilización y a superioridad intelectual. El doctor, un hombre de unos 50 años con un aire de impaciencia y una bata más blanca que la nieve, encarnaba a la perfección el ambiente. Hojeó el expediente de los niños con una rapidez casi insultante. Su rostro no mostraba ni una pizca de empatía. Para él, Mateo y Sofía no eran niños. Eran un caso clínico interesante, un desafío a su reputación. Cuando Arturo, con un entusiasmo recién descubierto, intentó explicarle los avances que los niños habían tenido gracias a los métodos de Xochitl, el doctor Morales lo interrumpió con un gesto despectivo. «¿Métodos?», repitió con una media sonrisa condescendiente. «Señor, con todo respeto, esos son juegos folclóricos, distracciones ingenuas para mantenerlos ocupados. Mis colegas en Suiza se reirían. Lo que sus hijos necesitan es ciencia de vanguardia, no cuentos de hadas oaxaqueños».
La frialdad de sus palabras fue como un golpe para Arturo, haciendo que se sintiera ingenuo y estúpido por haber creído en algo tan simple como la conexión humana. El doctor se levantó y señaló unas imágenes cerebrales complejas en una pantalla de alta definición. He estado siguiendo un nuevo procedimiento experimental en Zúrich. Es una cirugía de implante de microelectrodos directamente en el córtex visual. Es invasiva, sí. Los riesgos incluyen infección, daño cerebral y, por supuesto, la posibilidad de que no funcione en absoluto. Hizo una pausa dramática. Pero francamente es su única oportunidad real de volver a ver. La ciencia es su única esperanza. La forma en que pronunció la palabra ciencia la convirtió en un arma, una herramienta para intimidar y presionar. Arturo salió del consultorio con el alma en vilo. Se sentía atrapado entre dos mundos irreconciliables. Por un lado, estaba la promesa tangible y cuantificable del doctor Morales, un camino que entendía perfectamente: pagar por la mejor tecnología, confiar en los expertos, buscar una solución definitiva. Por otro lado, estaba el mundo intangible de Xochitl, un proceso lento, orgánico, basado en la paciencia, el amor y la sanación emocional. La ciencia fría contra el alma cálida, la arrogancia de la bata blanca contra la humildad del delantal. Esa noche le planteó la situación a Xochitl. Ella lo escuchó con atención, sin interrumpir. Su rostro sereno no revelaba juicio alguno. No criticó al médico ni a la ciencia. Cuando Arturo terminó, ella permaneció en silencio por un largo momento, observando a los niños que dormían plácidamente en el sofá cercano. Luego, le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Una pregunta que el famoso especialista nunca había considerado. «Señor», dijo suavemente, «el doctor habla de lo que él puede hacerles a ellos. Pero, ¿alguien les ha preguntado qué sienten ellos? ¿Están listos para otra batalla en un hospital, con agujas y máquinas, o están apenas aprendiendo a vivir en paz en su propio mundo?» La presión externa se volvió abrumadora. El equipo del doctor Morales llamaba a diario, urgiéndolo a tomar una decisión. Los abogados de la familia, sus socios comerciales, todos le aconsejaban lo mismo. Confía en el experto, Arturo. No puedes dejar pasar una oportunidad así por seguir los métodos poco ortodoxos de una empleada. Se sentía acorralado. La lógica de su vida pasada luchando contra la nueva verdad que sentía en su corazón. El futuro de sus hijos, su bienestar físico y emocional, pendía de su decisión. ¿Optaría por la cirugía de alto riesgo, una apuesta desesperada por recuperar el pasado, o elegiría abrazar el presente, confiando en el poder curativo del amor y la aceptación que acababa de descubrir? La pregunta de Xochitl resonó en la mente de Arturo durante días, simple pero profunda, desmantelando la lógica compleja con la que había operado toda su vida. Finalmente tomó el teléfono y marcó el número del hospital en Santa Fe. Con una voz firme que no había sentido en años, le comunicó su decisión al doctor Morales. «Doctor, le agradezco su tiempo, pero no vamos a proceder con la cirugía», dijo, sin dar más explicaciones. La reacción al otro lado de la línea fue una mezcla predecible de incredulidad y furia condescendiente. «Usted está cometiendo un error garrafal, señor. Está eligiendo la ignorancia sobre la ciencia. Cuando sus hijos sigan ciegos en 10 años. Espero que recuerde esta conversación». Arturo colgó el teléfono, no con ira, sino con una extraña sensación de paz. Había elegido el bienestar presente de sus hijos sobre la promesa incierta y arrogante de un futuro alterado. Esa noche le comunicó su decisión a Xochitl. «He decidido confiar en nuestro camino», le dijo, la palabra «nuestro» marcando un cambio fundamental en su relación. Ya no era su empleado y su jefe, eran socios en la recuperación de su familia. «No sé a dónde nos llevará esto, pero por primera vez siento que estoy haciendo lo correcto por ellos, no por mi propia desesperación». Xochitl simplemente asintió, su sonrisa era una mezcla de alivio y profundo respeto. En ese momento Arturo se despidió oficialmente del hombre que era. Un magnate que creía que todo problema podía resolverse con un cheque lo suficientemente grande. Y comenzó el incierto viaje de convertirse en el padre que sus hijos realmente necesitaban. La vida en la mansión se transformó. Arturo trasladó su centro de operaciones de la oficina a la mesa de la biblioteca. Las videoconferencias con ejecutivos en Asia ahora tenían como fondo el sonido de la risa de sus hijos y las melodías oaxaqueñas. Se convirtió en un participante activo en el mundo sensorial de Xochitl. Aprendió a amasar tortillas, sintiendo la textura del maíz en sus manos. Aprendió a identificar los pájaros del jardín por su canto. Aprendió a contar historias usando solo su voz y el tacto. La casa, antes un santuario del silencio y el orden, ahora vibraba con una energía caótica y feliz. Estaba llena de vida, de harina en el suelo, de música y de la presencia constante de un padre que finalmente había vuelto a casa.
Pasaron varios meses de esta nueva rutina. Los niños florecían en un ambiente de amor y atención. Una tarde soleada, mientras Xochitl jugaba con ellos en el gran salón, la luz del sol que se filtraba por los ventanales era particularmente intensa. Arturo entró en la habitación para buscar unos documentos, y la luz se reflejó en la carátula de su reloj de platino, proyectando un destello cegador y fugaz sobre la pared opuesta. Fue un instante, un parpadeo, pero en ese preciso momento, Xochitl notó algo que le heló la sangre. Sofía, que estaba de espaldas a la pared, giró la cabeza bruscamente, un movimiento casi imperceptible en la dirección exacta del destello. Al principio, Xochitl pensó que era una coincidencia, una casualidad. Sin embargo, la imagen de ese pequeño y rápido giro se quedó grabada en su mente. Era diferente a cualquier movimiento que le hubiera visto hacer antes. No era una respuesta al sonido o al tacto, parecía un reflejo puro, instintivo. La duda se convirtió en una hipótesis, una chispa de esperanza tan intensa como el destello que la había provocado. No dijo nada. Decidió observar, convertirse en una científica del alma, paciente y meticulosa, buscando evidencia de un milagro que la ciencia oficial había descartado por completo como imposible. En los días siguientes, Xochitl comenzó a realizar pequeños y discretos experimentos. Usaba un pequeño espejo de su bolso para reflejar la luz del sol en rincones inesperados de una habitación. Apuntaba la linterna de su teléfono hacia el techo por una fracción de segundo, y cada vez observaba la misma reacción sutil, principalmente en Sofía, pero a veces también en Mateo. Un ligero espasmo en el cuello, una orientación casi inconsciente de sus rostros hacia la fuente de luz. Comprendió por qué los médicos nunca lo habían notado. Sus pruebas siempre involucraban luces difusas y constantes, pero los niños parecían reaccionar a algo diferente, a los contrastes agudos, a los estallidos súbitos de luz, a la sorpresa. Con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y temor a crear falsas esperanzas, finalmente se acercó a Arturo. Lo encontró en la biblioteca revisando unos planos. «Señor», comenzó con voz temblorosa, «necesito decirle algo, y le pido que me escuche con la mente abierta. Creo que los niños reaccionan a la luz». Le explicó sus observaciones con un detalle minucioso, describiendo los pequeños giros de cabeza, la naturaleza de los destellos, su teoría de que el estímulo debía ser repentino e intenso. Arturo la escuchó, su escepticismo inicial luchando contra la inmensa confianza que ahora depositaba en la intuición de esa mujer. La observación de ella no provenía de un manual, sino de horas de amorosa presencia. Arturo dejó los planos a un lado. La descripción de Xochitl tenía sentido. Recordó cómo los oftalmólogos movían una luz suave frente a los ojos de los niños sin obtener respuesta. Pero un reflejo, un destello, eso era diferente. Esa noche, en lugar de buscar al médico más caro y famoso, utilizó sus recursos de una manera nueva. Buscó a los disidentes, a los innovadores, a los investigadores que trabajaban en las fronteras de la neurociencia y la terapia. Buscó a alguien que escuchara, en lugar de dictaminar. Su búsqueda lo llevó a un nombre: la doctora Elena Valdés, una especialista en Querétaro cuyo trabajo se centraba precisamente en la terapia de estímulo lumínico para casos considerados sin esperanza. El viaje a Querétaro se sintió como una peregrinación. La clínica de la doctora Valdés no se parecía en nada a un hospital. Estaba ubicada en una antigua casona colonial, con un patio central lleno de flores y el sonido de una fuente. Las paredes de la sala de espera tenían diferentes texturas para ser exploradas con el tacto, y el aire olía a lavanda y a respeto. La doctora misma era la antítesis del doctor Morales. Era una mujer cálida, de unos 60 años, con ojos que sabían escuchar. Pasó la primera hora de la consulta sentada en el suelo con Mateo y Sofía, jugando con ellos, ganándose su confianza antes de siquiera mencionar un examen médico. Escuchó la historia de Xochitl no como una anécdota, sino como un dato clínico crucial. Finalmente los condujo a la sala de terapia. Era una habitación completamente oscura, diseñada para aislar cualquier estímulo visual no controlado. Los niños se sentaron en unas sillas cómodas, con Arturo y Xochitl a cada lado tomándoles las manos. La doctora Valdés se sentó frente a una consola y con una voz tranquilizadora les explicó: «Vamos a ver una pequeña función de luces. No tienen que hacer nada, solo sentir». Arturo sintió el pulso acelerado de Sofía a través de su mano. La esperanza en la habitación era tan densa que se podía tocar. Entonces, la primera serie de destellos iluminó la oscuridad. Patrones rítmicos, pulsos de luz de diferentes colores e intensidades. Mientras las luces estroboscópicas bailaban en silencio frente a ellos, Xochitl se inclinó y comenzó a susurrarles al oído, haciendo lo que mejor sabía hacer:
traducir la experiencia física en un lenguaje emocional. Miren, es como una fiesta de luces doradas, silenciosa y mágica, les decía. Ahora es un cometa de color verde que cruza el cielo muy rápido. No tengan miedo, es solo la luz que viene a saludarlos. Estaba creando un puente entre el estímulo neurológico que la doctora provocaba y el universo poético que los niños ya habitaban, conectando la ciencia con el alma, la terapia con la ternura. La tensión en la habitación era casi insoportable. Arturo contenía la respiración, su corazón era un tambor en el silencio. Por varios minutos los niños solo mostraron los pequeños reflejos que Xochitl ya había descrito. La esperanza de Arturo comenzó a flaquear, temiendo haberlo sometido a otra decepción. La doctora Valdés, concentrada, ajustó las frecuencias en su consola, buscando una combinación específica. Voy a probar con un pulso de onda larga, una luz muy cálida, similar a la del sol al amanecer, anunció. Un intenso y sostenido pulso de luz dorada inundó la habitación. En ese preciso instante ocurrió el milagro. Sofía soltó un grito ahogado y su cabeza se giró violentamente hacia la pantalla. Sus ojos, normalmente vacíos y errantes, se abrieron de par en par tratando desesperadamente de enfocar. En la oscuridad total, su voz, un susurro tembloroso y lleno de asombro, resonó como una explosión. «Luz, vi la luz, mamá». En la conmoción del momento, en el umbral de un mundo nuevo y abrumador, su cerebro buscó el ancla más segura, la presencia más reconfortante que había conocido en los últimos meses, y la nombró con el título más sagrado. El corazón de Arturo se rompió y se reconstruyó en el mismo segundo. Entre lágrimas que no podía contener, Arturo se arrodilló frente a su hija, su voz quebrada por la emoción. «Hija, mi amor, soy yo, soy papá». Sofía giró lentamente su rostro hacia el sonido de su voz. Por primera vez en 2 años, sus ojos, aunque borrosos e inestables, se dirigieron hacia él buscando su rostro. Lo miró fijamente por un instante que duró una eternidad, y luego, con una claridad que desmintió su visión imperfecta, susurró las palabras que sanaron cada herida en el alma de Arturo. «Papá, tu rostro es cálido como el sol que Xochitl nos describió». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El regreso de Querétaro fue un viaje suspendido en el tiempo, un trayecto silencioso cargado de una emoción demasiado grande para ser contenida en palabras. A través de la ventanilla del coche, Sofía y Mateo no veían paisajes, pero por primera vez en años percibían el mundo en su forma más elemental, como un juego de luz y sombras. Sofía describía los faros de los otros coches como estrellas fugaces que corren muy rápido. Y Mateo se reía cada vez que el sol se filtraba entre los árboles, creando patrones intermitentes que él llamaba cosquillas de luz. Arturo conducía, con Xochitl a su lado, y por primera vez desde el accidente, el futuro no se sentía como una amenaza, sino como un horizonte lleno de un potencial luminoso y desconocido, un lienzo en blanco esperando a ser pintado con nuevas percepciones. La terapia de sí, estímulo lumínico, se convirtió en su nueva rutina, un camino lento y a menudo frustrante, pero salpicado de milagros cotidianos. No fue una cura mágica, sino un despertar gradual. Mateo fue el primero en distinguir una silueta, la de su padre recortada contra el ventanal del salón, y gritó: «Papá, eres un gigante oscuro». Sofía, semanas después, identificó el color de un zarape que Xochitl había traído, exclamando: «Es rojo, rojo como el chile que pica». Sin embargo, la verdadera recuperación no ocurría en la clínica, sino en el día a día. Aprendieron a ver a Arturo no solo como una forma borrosa, sino a través del calor de su abrazo, la seguridad en su voz y la paciencia en sus manos. La visión regresaba a sus ojos, pero la verdadera claridad ya se había instalado en sus corazones. La mansión de las Lomas dejó de ser un mausoleo para convertirse en un hogar vibrante. El silencio fue desterrado por la música, las risas y las conversaciones que se alargaban hasta la noche. Arturo descubrió el placer de las cosas simples. Enseñar a sus hijos a andar en bicicleta en el inmenso jardín, una tarea que requería más confianza y comunicación que equilibrio. Leerles cuentos por la noche, permitiendo que sus voces llenaran los vacíos que sus ojos aún no podían completar. Y cocinar junto a Xochitl, llenando la casa con el aroma del mole oaxaqueño. La opulencia seguía allí, pero ya no era el centro. La riqueza material se había convertido en el simple telón de fondo de una riqueza mucho mayor, la de una familia reconstruida, unida y finalmente feliz. Con esta nueva perspectiva, Arturo comprendió que su propósito iba más allá de las paredes de su hogar. La fortuna que había acumulado, antes un símbolo de su ego y su aislamiento, ahora se revelaba como una herramienta poderosa para el bien.
No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que existían innumerables familias como la suya, perdidas en un laberinto de diagnósticos fríos y sin esperanza, anhelando la misma conexión que él había encontrado. El dolor de su pasado no había desaparecido, pero ahora podía transformarlo en un motor de cambio, en un legado de empatía. Su propia sanación le exigía extender la mano a otros que aún estaban perdidos en la oscuridad. Así nació la Fundación Vemos con el Corazón. Arturo invirtió una parte significativa de su patrimonio en crear no una clínica, sino un santuario. Un lugar donde la tecnología de vanguardia de la doctora Valdés se fusionaba con la sabiduría ancestral y humana de Xochitl. El centro, diseñado por el propio Arturo, era una obra maestra de la arquitectura sensorial, con paredes texturizadas, jardines aromáticos y salas de terapia que utilizaban el sonido, el tacto y la luz de formas innovadoras para despertar los sentidos y el espíritu de los niños con discapacidad visual. Era la materialización de todo lo que había aprendido, que la cura más profunda no se aplica en los ojos sino en el alma. La filosofía de la fundación era tan revolucionaria como su diseño. Rechazaba la idea de tratar al niño como un paciente defectuoso y en su lugar abrazaba a toda la familia como una unidad que necesitaba sanar. Ofrecían talleres para padres, enseñándoles a construir universos sensoriales en sus propios hogares, a comunicarse a través del tacto y la música, a superar la culpa y el miedo para convertirse en los principales guías de sus hijos. Se enfocaban en lo que los niños sí podían hacer, en su increíble capacidad de percibir el mundo de formas que las personas videntes a menudo ignoran. La fundación no devolvía la vista, devolvía la esperanza y la conexión, que resultaron ser mucho más importantes. 5 años después, el sol de la tarde bañaba con una luz dorada el jardín principal del Centro Sensorial Xochitl, el corazón de la fundación. Mateo y Sofía, ahora con 12 años y una visión casi completamente recuperada, gracias a años de terapia y amor, corrían descalzos sobre el césped, persiguiendo una mariposa monarca. Sus movimientos eran seguros, sus risas cristalinas. Ya no necesitaban tomarse de la mano para moverse, pero a menudo lo hacían, un eco inconsciente del vínculo que los había sostenido en la oscuridad. Eran la prueba viviente de que los milagros existían, no como eventos súbitos, sino como procesos cultivados con paciencia y fe. Observándolos desde una banca bajo la sombra de una jacaranda en flor, Arturo y Xochitl, ahora casados, se tomaban de la mano. La paz entre ellos era profunda y serena. Habían construido una vida y una familia sobre las ruinas de una tragedia, transformando el dolor en un propósito que beneficiaba a cientos. Arturo ya no llevaba la carga de la culpa en su mirada. En su lugar había una gratitud inmensa. Xochitl, con su sonrisa gentil de siempre, seguía siendo el ancla emocional de la familia. El recordatorio constante de que la sabiduría más profunda a menudo reside en la simplicidad del corazón. En ese momento, vieron un coche detenerse en la entrada del centro. De él descendió una pareja joven con una expresión de miedo y agotamiento, guiando a un niño pequeño que caminaba con la vacilante incertidumbre de la ceguera reciente. Eran el reflejo exacto de Arturo y sus hijos años atrás. Xochitl se levantó. Su rostro se iluminó con una compasión infinita. Se acercó a la familia, se arrodilló a la altura del niño y con la misma voz suave que había despertado el mundo para Mateo y Sofía le dijo: «Hola, ¿quieres que te cuente a qué huele el color morado de estas flores?». Arturo observó la escena y las lágrimas que llenaron sus ojos ya no eran de tristeza, sino de una abrumadora plenitud. El círculo se estaba completando, el ciclo de sanación y esperanza se reiniciaba. Comprendió la verdad fundamental de su viaje. La verdadera ceguera no era la ausencia de luz en los ojos, sino la ausencia de amor en el corazón. Y la cura, la única cura real para las heridas más profundas de la vida, no se encontraba en una fortuna, sino en la simple y milagrosa capacidad de un ser humano para conectarse con otro y decirle, de 1000 maneras diferentes: «No estás solo, déjame describirte el sol». ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? La historia de Arturo y Xochitl nos enseña que a veces, el acto más pequeño de empatía puede encender la luz en la más profunda oscuridad. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Y si están de acuerdo en que la verdadera visión nace del corazón, comenten: «El amor no tiene precio». Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades que nos recuerdan el increíble poder de la conexión humana.